Bienvenidos a Sanando desde Adentro, un espacio donde tu sanación y crecimiento personal comienza. Este será un lugar para sanar, crecer, encontrar la inspiración que necesitas para transformar tu vida, cambiar tus creencias limitantes y convertirte en tu mejor versión. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sanando desde Adentro. Soy Alejandra Gómez, gracias por acompañarme en este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas y es el miedo. El miedo puede aparecer de tantas formas distintas, desde el temor a lo desconocido, al fracaso, al rechazo, hasta la ansiedad de lo que vendrá. El miedo nos acompaña en silencio y muchas veces dejamos que nos controle y nos impida avanzar. Pero quiero invitarte a ver el miedo de otra forma, a mirarlo como una oportunidad para crecer y en lugar de temerle, aprender a enfrentarlo desde el amor. Quiero que al final de este episodio puedas reconocer tus miedos, comprender su función y encontrar el valor para no permitir que te paralicen. Así que si estás listo para dar este paso conmigo, comencemos. El miedo puede ser una respuesta natural a situaciones de riesgo, una forma en que nuestro cuerpo nos protege de esos peligros reales. Sin embargo, a menudo nos encontramos atascados en miedos que son irreales o son desproporcionados. Miedos que surgen de inseguridades, experiencias pasadas o incluso de influencias culturales. Estos miedos pueden manifestarse de diferentes formas, como miedo al rechazo, al fracaso, al cambio, a lo desconocido y la lista continúa. Y quiero compartirte una anécdota personal que ilustra el impacto del miedo en nuestra vida. Y es que recuerdo la primera vez que me enfrenté a la oportunidad de hablar en un programa de televisión. Era un momento que estuvo marcado por un montón de emociones y una montaña de dudas. Era un momento muy especial para mí porque era muy gratificante haber sido invitada para compartir información de lo que hago, de biosanación emocional y de cómo podemos escuchar nuestro cuerpo. Y al principio la idea me emocionó. Sabía que tenía algo valioso que decir y que mis palabras podían ayudar a otros. Pero a medida que se acercaba la fecha, los nervios comenzaron a apoderarse de mí. La noche anterior apenas pude dormir, me encontraba repasando mis notas una y otra vez con la sensación de que ninguna palabra era lo suficientemente buena. Y mi mente se llenó de los y sí. ¿Y si olvido lo que tengo que decir? ¿Y si la gente se ríe de mí? ¿Y si nadie conecta con lo que comparto? Y estos pensamientos, impulsados por el miedo al juicio y al rechazo, se sentían como un peso en el pecho. El día del programa, mientras esperaba mi turno, sentía que el tiempo se movía lentamente. Cada segundo que pasaba parecía alargar la agonía de la espera. Podía escuchar los latidos de mi corazón como si estuvieran resonando en mis oídos. Las palmas de las manos estaban sudorosas y mi maquillaje hacía que un ojo me llorara. Y entonces mi mente seguía dando vueltas, atrapada en un ciclo de dudas y ansiedad. Pero entonces algo cambió. Tomé un momento para cerrar los ojos, respirar profundamente y recordar por qué había aceptado estar allí en primer lugar. Y me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Y la respuesta fue clara, porque quería compartir algo que de alguna manera podría resonar con alguien, que pudiera ver el programa y podía ayudarlo a sentirse menos solo o inspirarlo a dar un paso en su propio camino de sanación. Y en ese instante elegí cambiar ese enfoque. Decidí concentrarme en el amor por compartir, el amor por lo que hago y más importante aún, el amor por las personas que estaban allí para escucharme. Entendí que lo más importante no era ser perfecto ni decir cada palabra de la manera correcta, sino hablar desde el corazón. Y entonces empezó el programa y yo estaba con una mezcla de nervios y determinación. Al mirar las cámaras, pensé en todas las personas que me verían a través de una pantalla y en lugar de asustarme me sentí cómoda. Recordé que más allá de cada cámara habían personas viéndome con sus propias luchas y esperanzas. Y comencé a hablar. Y con cada palabra sentía cómo ese miedo se disipaba poco a poco. Estaba compartiendo mi mensaje y eso era suficiente. Y al final del programa recibí una felicitación de las presentadoras que me hizo sentir muy bien. Pero lo que realmente me marcó fue cuando más tarde una persona me escribió por redes sociales y me dijo: gracias por tus palabras. Me diste esperanza ante una situación que estoy viviendo. Y ese momento reafirmó mi creencia de que cuando elegimos actuar desde el amor y no desde el miedo, no solo encontramos nuestra propia fortaleza, sino que también podemos inspirar a otros.
En la descripción les dejaré el link de la entrevista para que vayan y la vean y me cuenten si notaron el miedo que tenía ese día. Entonces, con este episodio quiero que todos reflexionemos sobre nuestros propios miedos y sobre cómo el amor puede ayudarnos a enfrentarlos. El amor nos da la capacidad de mirar nuestros miedos a los ojos y avanzar de todos modos. Así que en este episodio vamos a explorar cómo el amor puede ser un recurso para enfrentar nuestros miedos y no dejar que nos paralicen. Hablaremos de qué es el miedo, cómo se manifiesta en nuestras vidas y compartiremos herramientas prácticas para gestionarlo desde un lugar del amor y la autocompasión. Y espero que al final de este episodio te sientas inspirado para enfrentar tus miedos de una manera que te permitan crecer y expandirte. Ahora, entendamos que el miedo es una emoción primaria, que todos experimentamos. Y desde un punto de vista psicológico, el miedo se puede definir como una respuesta emocional a una amenaza percibida. Esta respuesta puede ser tanto física como psicológica. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona de varias maneras. La frecuencia cardíaca aumenta, se liberan hormonas como la adrenalina y nuestros sentidos se agudizan. Esta reacción, conocida como la respuesta de lucha o huida, es una forma de enfrentar o escapar de ese peligro. El miedo puede categorizarse en dos tipos. Un miedo real, que está basado en peligros físicos, y el miedo imaginario, que surge de nuestras propias inseguridades, ansiedades y preocupaciones. Mientras que el miedo real puede salvarnos de situaciones peligrosas, el miedo imaginario a menudo se convierte en una barrera que nos impide vivir plenamente. Entonces, las causas del miedo son variadas y pueden ser tanto biológicas como ambientales. Desde la infancia estamos expuestos a situaciones que pueden generar miedo. Por ejemplo, un niño que experimenta una caída podría desarrollar miedo a las alturas, mientras que otro que escucha historias sobre animales peligrosos puede temer a los perros o a las serpientes. Los factores culturales y sociales también juegan un papel crucial en la formación de nuestros miedos. Las expectativas de la sociedad, las experiencias de nuestros padres y el entorno en el que crecemos pueden moldear nuestros miedos de formas sutiles pero significativas. Además, las experiencias traumáticas pueden dejar huellas duraderas en nuestra mente, creando miedos que pueden parecer irracionales para quienes no los han vivido. Un niño que ha sufrido de bullying puede desarrollar miedo a la socialización, mientras que una persona que ha pasado por una ruptura dolorosa puede temer abrirse a nuevas relaciones. Y algunos de los miedos más comunes incluyen el miedo al fracaso. Este es un miedo que muchos enfrentamos, ya sea en el ámbito personal o profesional. La idea de no cumplir con nuestras propias expectativas o las de los demás puede ser paralizante. La presión de tener éxito puede hacer que muchas personas eviten intentar cosas nuevas. Otro miedo es el miedo al rechazo. El deseo de ser aceptados y queridos es innato en nosotros, y el miedo a ser rechazados puede impedirnos formar relaciones significativas. Este miedo a menudo se basa en la idea de que nuestro valor está ligado a la aprobación de los demás. Otro miedo es ese miedo al cambio. La incertidumbre que acompaña a los miedos puede ser aterradora, ya sea un cambio de trabajo, de hogar o en una relación. El miedo a lo desconocido puede hacer que evitemos avanzar. Este miedo a menudo está relacionado con la resistencia a salir de nuestra zona de confort. Otro miedo es el miedo a lo desconocido, y este es el más común. Todos enfrentamos situaciones nuevas que pueden asustarnos, desde mudarnos a una nueva ciudad hasta comenzar un nuevo trabajo. Y la falta de control sobre lo que vendrá puede ser abrumadora. Y en estos momentos quiero que reflexiones sobre tus propios miedos y te preguntes, ¿cuáles son los miedos que has enfrentado en tus vidas? ¿Cómo los han afectado? ¿Qué decisiones han tomado o han dejado de tomar debido a sus miedos? Y ahora pasemos a hablar de cuáles son las consecuencias del miedo. Porque estas no se limitan solo a momentos de parálisis, pueden extenderse a aspectos más amplios de nuestra vida. Cuando el miedo se convierte en una constante, puede tener un efecto devastador en nuestra salud mental, física y emocional. Y a continuación exploraremos algunas de las consecuencias más comunes. Una es el aislamiento social. Las personas que experimentan miedo al rechazo o a la crítica a menudo se aíslan, pueden evitar situaciones sociales y perder oportunidades de conexión con los demás. Este aislamiento puede perpetuar un ciclo de soledad y aumentar la ansiedad.
Otro efecto es el estrés y la ansiedad. El miedo constante puede llevar a un estado de estrés crónico. Esta ansiedad puede manifestarse en síntomas físicos como tensión muscular, dolores de cabeza, problemas digestivos. A largo plazo, el estrés crónico puede tener un impacto negativo en nuestra salud física y mental. Otro es la procrastinación. El miedo al fracaso o a la crítica puede llevar a la procrastinación. Cuando tenemos el resultado de nuestras acciones, es más fácil posponerlas en lugar de enfrentarlas. Y esta procrastinación puede resultar en oportunidades perdidas y en un ciclo de autocrítica. El miedo puede afectar nuestro desempeño en diversas áreas de la vida, ya sea en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones personales. El miedo a no cumplir con las expectativas puede llevar a la falta de confianza en uno mismo, lo que a su vez puede limitar nuestras oportunidades. Una de las consecuencias más tristes es la baja autoestima. El miedo y la autocrítica a menudo van de la mano. Cuando permitimos que el miedo nos paralice, podemos comenzar a cuestionar nuestro valor y nuestras habilidades. Esta baja autoestima puede perpetuar un ciclo de miedo. Entonces, al reconocer estas consecuencias, es fundamental entender que el miedo no tiene que gobernar nuestras vidas. Podemos elegir confrontarlo y trabajar para transformarlo. Porque es que el miedo tiene un efecto profundo en nuestro cuerpo y mente. Físicamente puede manifestarse, como les comentaba ahorita, en problemas digestivos, en trastornos de sueño. La ansiedad provocada por el miedo constante puede llevar a un estado de agotamiento emocional y mental. En lo psicológico, el miedo puede generar inseguridad y hacer que nos sintamos incapaces de tomar decisiones. Y cuando el miedo se convierte en una constante en nuestras vidas, puede llevar a una sensación de impotencia. Y este ciclo de miedo puede volverse vicioso, donde el miedo nos lleva a evitar situaciones que a su vez alimentan nuestro miedo. Este es un ciclo peligroso que puede ser difícil de romper, pero hay formas de desafiarlo. Existen numerosas historias de personas que han sentido que su miedo las ha paralizado. Por ejemplo, te voy a contar 2 historias de personas que he visto en consulta. Una mujer había trabajado en la misma empresa durante más de 12 años. Era una persona muy capaz y con un gran talento, pero llegó a un punto en el que sentía que su trabajo ya no le proporcionaba satisfacción. Durante mucho tiempo había soñado con emprender un proyecto propio, un negocio relacionado con su pasión por la repostería. Sin embargo, cada vez que pensaba en renunciar y dar ese salto, una oleada de miedos la invadía. En nuestras sesiones, ella me confesó que tenía miedo al fracaso, miedo de invertir su dinero y que el negocio no funcione, y miedo de lo que podría pensar la familia cuando les anunciara que iba a renunciar a su trabajo. Estas dudas la mantenían atrapada en su zona de confort. Aunque sabía que seguir en un trabajo que no la llenaba, que la hacía infeliz, la posibilidad de fracasar en su emprendimiento le parecía más aterradora. Y como resultado, se paralizaba y seguía posponiendo su sueño, experimentando un creciente sentimiento de frustración. Otro ejemplo de cómo el miedo nos paraliza es de un hombre que había pasado gran parte de su vida evitando situaciones sociales en las que tuviera que abrirse emocionalmente. Había sufrido un rechazo significativo en su juventud que dejó una marca profunda en su autoestima. En nuestras sesiones compartió que había conocido a alguien que realmente le gustaba, pero que cada vez que pensaba en invitar a esta persona a salir sentía un nudo en la garganta o una revoltura en su estómago y su mente se llenaba de pensamientos como no soy lo suficientemente interesante o seguramente me va a rechazar. Y este miedo al rechazo lo mantenía atrapado en un ciclo de soledad. Quería formar una relación, pero la sola idea de exponerse lo paralizaba y le impedía dar ese primer paso. Y durante semanas observaba cómo la oportunidad se alejaba, sintiéndose impotente por no poder superar esta barrera. Ambos casos nos muestran cómo el miedo, aunque no es una amenaza física, puede llegar a ser tan poderoso que bloquea a las personas y las mantiene alejadas de sus sueños y deseos. Ahora, el primer paso para superar el miedo es reconocerlo. Hacernos conscientes de nuestro miedo es crucial para transformarlos. Y una vez reconocido el miedo, es hora de explorar estrategias para romper el ciclo de parálisis. Y aquí hay algunas que pueden ser muy efectivas. Uno es la meditación. Practicar la meditación puede ayudarte a vivir en el presente y a reducir la ansiedad relacionada con el miedo. A través de la meditación puedes aprender a observar tus pensamientos, lo que te va a permitir distanciarte del miedo. También es importante enfrentar el miedo en acción.
Una vez que se ha reconocido los miedos, la acción es crucial. Desafiar el miedo de manera gradual puede ayudar a reducir su poder. Si el miedo es hablar en público, un primer paso podría ser practicar frente a un espejo o con amigos. Recordemos que la acción sana el miedo. Otra estrategia es buscar apoyo. Hablar con alguien de confianza sobre los miedos puede ser liberador. Compartir nuestras luchas con amigos, familiares o con un terapeuta puede ayudarnos a sentirnos comprendidos y apoyados. Otro es reenfocar la atención. En lugar de centrarnos en lo que podría salir mal, enfoquémonos en lo que podría salir bien. Y visualizar el éxito y el amor puede ayudar a contrarrestar el miedo. Un enfoque efectivo para superar el miedo es desafiarlo de manera gradual. Comienza por enfrentar pequeños miedos antes de abordar aquellos que son más grandes. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, empieza practicando con un amigo, con un grupo pequeño, antes de enfrentarte a una audiencia mucho más grande. Y otra estrategia es confrontar el miedo preguntando qué es lo peor que puede pasar. Y esta es una estrategia que a mí me gusta mucho y que utilizo cuando el miedo aparece a hablar en redes sociales. Entonces me hago la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y al analizarlo me doy cuenta de que mi mayor temor es recibir comentarios negativos o cometer un error al hablar. Sin embargo, al imaginar el peor escenario, me doy cuenta de que aunque alguien pudiera criticarme o no estar de acuerdo conmigo, no es algo catastrófico ni es el fin del mundo. Y al reconocer que lo peor que puede pasar es algo que puedo superar, mi miedo se reduce y ya no me paraliza. Ahora hablemos del amor como antídoto del miedo. Y es que el amor y el miedo son emociones poderosas, pero se encuentran en extremos. Mientras que el miedo puede paralizarnos, el amor tiene el poder de liberarnos y motivarnos. La relación entre estas dos emociones es compleja, pero es crucial entender cómo el amor puede ser un antídoto para el miedo. El amor nos impulsa a ser valientes. Cuando sentimos amor, ya sea por nosotros mismos o por los demás, encontramos la fuerza para enfrentar lo que nos asusta y que puede transformar nuestra vida. Cuando elegimos amar, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva diferente y el miedo pierde su poder sobre nosotros. El amor nos conecta con nuestra esencia, nos da valor y nos impulsa a actuar. Cuando estamos motivados por el amor, somos capaces de enfrentar nuestros miedos y encontrar el valor para seguir adelante. Y te voy a dar algunos ejemplos de cómo el amor puede superar el miedo. Imagina a alguien que desea comenzar un negocio, pero tiene un miedo paralizante al fracaso. Cuando cultiva el amor propio, entiende que su valor no depende de un resultado. Y este amor le da la confianza para intentarlo, sabiendo que, pase lo que pase, seguirá siendo digno y capaz de aprender de la experiencia. Otro ejemplo es un padre que teme al agua. ¿Y cómo puede superar su miedo para salvar a su hijo que está en peligro de ahogarse? El miedo por su hijo es tan fuerte que supera el miedo y le impulsa a actuar sin pensarlo dos veces, mostrando cómo la emoción de proteger a alguien que ama vence cualquier temor personal. Una persona apasionada por defender una causa social puede tener miedo de ser juzgada o rechazada por hablar en público. Sin embargo, su amor por la causa y el deseo de generar un impacto positivo supera el miedo y le da fuerzas para alzar su voz y enfrentar la crítica. Alguien que ha sido herido en el pasado puede tener miedo de abrirse emocionalmente. Sin embargo, cuando encuentra a alguien con quien siente una conexión genuina, el amor que experimenta le motiva a superar ese miedo a la vulnerabilidad. La confianza y el deseo de crear un vínculo profundo vence la inseguridad y el miedo al dolor. Una persona que sueña con mudarse a otro país para estudiar o trabajar puede sentir un gran miedo al cambio y a lo desconocido. Sin embargo, el amor por su sueño y su deseo de crecimiento personal le empujan a dar ese salto. Este amor por lo que puede lograr y la emoción por la experiencia superan el miedo a lo nuevo. En todos estos casos que te acabo de contar, el amor se convierte en una fuerza motivadora que supera el miedo y lleva a la acción, permitiendo el crecimiento, la conexión y el logro de metas significativas. Entonces, a lo largo de este episodio hemos explorado el miedo, qué es, cómo nos afecta y cómo puede paralizarnos. También les he compartido el amor como una poderosa herramienta para enfrentar y superar el miedo. Así que te invito a reflexionar sobre tus propios miedos. ¿Qué te está impidiendo avanzar hacia tus sueños y metas? ¿Cómo puedes comenzar a transformar estos miedos en amor?
La elección está en tus manos. Al elegir el amor sobre el miedo, puedes abrir la puerta a nuevas oportunidades y experiencias. Recuerda que todos enfrentamos miedos y está bien sentir miedo. La clave está en no permitir que el miedo nos controle o nos paralice. Gracias por acompañarme en este espacio. Espero que este episodio te haya motivado a ver tus miedos desde una nueva perspectiva y te inspire a dar ese primer paso hacia la liberación y la autocompasión. Recuerda que el amor es la clave, que abre esa puerta a la valentía y a la vida que mereces vivir. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Biosign. Hasta la próxima y sigamos sanando desde adentro.